Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Y ahora sí podemos comenzar la charla. Yo quiero que ustedes sepan, ¿no?, que no soy yo la que escribe estas charlas. O sea, las charlas son canalizadas, los hermanos ayaplianos escogen los temas y ellos mismos me dictan, ¿no? Yo lo escribo porque todo está escrito, miren, acá está todo escrito, que al final, cuando realmente terminamos las charlas del año pasado, que son 18 y 19, se realizará, se compactará en un libro, al igual que hicimos con Cosmo Alma, que Cosmo Alma es un libro de 23 charlas, tiene como 930 páginas, ¿no? Lo dividimos en dos libros, pero en la web de nosotros, que es el books.com, está completo, o sea, está todo junto, todo unido, y ustedes lo pueden leer o gratuitamente a través de nuestra página web, o lo pueden también solicitar a la editora, ¿no?, que se encarga de distribuirlo en todo lo que es Latinoamérica, Europa, etcétera, etcétera, para tenerlo en físico, ¿ya? Vamos entonces a comenzar nuestra charla con el tema que los hermanos han escogido, que es: descubre la oscuridad de tu alma y proyecta la luz de tu espíritu. Porque este tema es bastante controversial, ¿saben? Porque muchos despiertan, están, digamos, despiertos un tiempo y después se vuelven a dormir. O cuando despiertan y se hacen las preguntas claves, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué existo? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿No es cierto que son las preguntas claves existenciales de nuestra alma? Se sienten como perdidos, o sea, se sienten que no saben cuál camino tomar o qué es lo que deben hacer para poder continuar con el despertar de la conciencia. Una cosita que quería hablar con ustedes: no confundamos, porque muchas veces el ser uno a veces recibe una que otra carta, no siempre, pero muy poco, de personas que a veces no entienden la terminología. No confundamos, por ejemplo, el despertar de la conciencia con la era del New Age, ¿ya? El New Age es otra cosa, es todo lo que es, digamos, el mercado comercial, todo lo que es el esoterismo, la metafísica, la mística, etcétera, etcétera. El despertar de la conciencia es lo que el ser uno está tratando de hacerles comprender, de hacernos comprender a todos, que no es una nueva era, es un despertar de nuestra conciencia para que nosotros salgamos del inconsciente, pasemos al subconsciente y por último pasemos al consciente y estar en estado de vigilia. ¿Por qué? Porque el inconsciente es la parte que está pegada a la tierra, a lo que es materialismo y materialidad. Tenemos el subconsciente, que es el alma que se quiere despertar, que quiere desarrollarse y no sabe cómo hacerlo. Y tenemos por último el consciente, que realmente es el estado de conciencia que se une con el cosmos, con el universo entero. Así que no confundamos una cosa con otra. El ser uno está aquí para trabajar el despertar de la conciencia, pero no pertenece al New Age. ¿Por qué? Porque el New Age es, ¿cómo se diría? El ser uno no forma grupos, ni fans, ni seguidores, ni nada, es libre totalmente. Ahí están los libros, ustedes lo leen, tienen que sacar sus propias conclusiones, tienen que analizarlo, leerlo despacio, ¿ya? Porque eso les va a permitir a ustedes el estado de conciencia, o sea, de despertar realmente en una forma correcta, ¿ya? Entonces vamos a comenzar esta charla con un video ya de entrada, que está aquí.
Bueno, hemos comenzado con este video es maravilloso, lindo. Si lo quieren, pues me lo piden, yo se los mando, ¿ya? Y por otro lado, también lo vamos a subir en el Face, porque es un video precioso, o sea, nos da una idea global de lo que realmente es el despertar de la conciencia. Vamos a comenzar nuestra charla diciendo lo que los hermanos dicen, que el despertar de la conciencia no es que nosotros, por ejemplo, vayamos a charlas, conferencias, leamos libros, estemos, digamos, con grupos No, el despertar de la conciencia para los hermanos mayores ayaplianos que dictan estos libros, el Ser Uno, es un estado de conciencia, o sea, es trabajar nuestro interior para que nosotros podamos llegar a ese estado de conciencia más elevado y que nos podamos unir, que nuestra conciencia humana se pueda unir con la conciencia cósmica. Eso es lo que los hermanos nos explican. Y por otro lado nos dicen, no importa la creencia que ustedes tengan, no importa el color, la etnia, el idioma, eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia, dicen ellos, es llegar a la frecuencia. Para llegar a la frecuencia, que es el número 9, ¿no es cierto? Porque nosotros hemos pasado del número 3, estamos ahora en el número 6 y tenemos que llegar al número 9. Es el 369. ¿Y por qué es el 369? Porque ellos explican que todo en el universo es 3 y múltiplo de 3, ¿ya? Ya lo vamos a ver ahora. Y eso nos da a nosotros un estado de conciencia mayor. Entonces el número 3 es la materia, el número 6 es el alma y el número 9 es el espíritu, lo que nos han enseñado con la palabra espíritu, pero en realidad el espíritu es el cuerpo etérico, el elemento éter, el yo superior. Disculpen. Es el elemento éter, el yo superior, ¿ya? Entonces, ahí lo que nosotros tenemos que ver es cómo llegar a ese número 9 y qué es lo que estamos haciendo para poder nosotros transmutar ese número 6, ¿no es cierto?, que es el 6 donde estamos ahora, que es el alma, que son las emociones dentro del alma, que es el subconsciente del alma, y cómo nosotros entrar a ese subconsciente para poder trabajarlo y poder nosotros permitirnos llegar al número 9. Si ustedes se fijan, por ejemplo, el número 3, si ustedes le hacen un palito así, es el número 6. Y si el número 6 ustedes lo invierten, se convierte en el número 9. Entonces, ¿qué significa esto? Invertir nuestras emociones negativas enfermas en emociones positivas, sanas, que al final es igual a sentimientos, ¿ya? Entonces eso es lo que dicen los hermanos, no preocuparnos, ¿cómo se diría? Hacer un exagero de esto, sino que poco a poco nosotros vamos a lograr ese trabajo interno, pero ese trabajo interno se llama bucear, irnos dentro de nuestro subconsciente y tratar de trabajar esas emociones enfermas, negativas, que no nos dejan avanzar, ¿ya? Entonces vamos aquí, dice, ¿dónde están acá, ¿no? Presentación para las figuras. Aquí, ¿no? ¿Sí? A ver, clico ahí. ¿Clico? Pero esta es la pantalla grande.
Ah, ya. Sí, porque Paolo me dice de que acá están los chicos, Oscar y Paolo, que les mandan muchos saludos a ustedes, ¿no? Muchas... y me dice, se va a demorar un poquito cuando cambia la figura, pero es que hemos levantado la... O sea, ¿cómo es la figura que tiene que tener? La resolución está mejor, ¿ya? Entonces vamos acá, dice, la primera es aquí, ¿no es cierto? Esta de acá, esta es la primera. Dale. Que se va a demorar, ya le di el clic, pues se está demorando un poquito. Acá, ¿no? Ya, ok, entonces comenzamos aquí. Vamos a leerlo nada más, después yo la saco y voy a estar en pantalla grande constantemente. ¿Por qué? Porque nos han escrito, esto es bastante interesante, muy lindo. Nos escribió un señor que dice de que él no escucha, pero sí lee los labios. Entonces que por favor la pantalla esté más grande porque él tiene que leer los labios porque es sordo. Entonces vamos acá a leer lo que dice, dice acá, adquisición de la conciencia. Entonces, ¿qué significa el despertar de la conciencia? Vamos a hacer un resumen sobre esto, porque realmente para nosotros descubrir la oscuridad de nuestra alma tenemos que despertar la conciencia. Pero la conciencia, ¿cómo se despierta? O sea, se despierta por un deseo, una necesidad, ¿sí? Se despierta por el deseo y la necesidad. Pero ¿dónde va a radicar el despertar de la conciencia? El despertar de la conciencia radica en la glándula pineal, ¿ya? Entonces vamos a leer acá, dice, adquisición de la conciencia. El despertar de la conciencia es un efecto natural del proceso evolutivo. Y esa conquista permitirá al ser evaluar factores profundos como el bien y el mal, lo correcto y lo erróneo, el deber y la irresponsabilidad, la honra y la deshonra, lo noble y lo vulgar, lo lícito y lo irregular, la libertad y el libertinaje. Mejor dicho, lo que hemos leído aquí son los sinónimos y los antónimos que nosotros siempre hablamos para el despertar de la conciencia y cómo podemos hacer el trabajo interior. Entonces, vamos a poner acá la presentación en grande para que los señores que no escuchen puedan leer los labios, ¿no es cierto? Y puedan leer los labios y con eso pueden, ellos como no escuchan, entonces pueden... Después estas figuras van a estar en el libro, así que ustedes las van a tener ahí también. Dice acá, el alma está programada para despertar. O sea, ¿qué significa estar programada para despertar? Significa, así como por ejemplo el gusano se convierte en mariposa, ¿no es cierto? La flor, la rosa es un botón primero y después se abre. Eso es el despertar de la conciencia. Quiere decir que el alma llega a un punto donde el alma tiene la madurez necesaria como para hacerse las preguntas cuestionables, ¿no es cierto?, que nos hacemos, que es, ¿por qué existo? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué estoy en este planeta? ¿Dónde me voy? ¿Qué es lo que tengo que hacer para salir de acá? Entonces, todas esas preguntas nosotros no las hacemos. Yo ando un poquito... Así que esas preguntas, cuando nosotros comenzamos a cuestionarnos, eso es lo que nos va a hacer el Big Bang en nuestro cerebro y va a permitir que nuestra glándula pineal se abra. Pero antes de que se abra, como una flor que se abre, tenemos que ver acá que antes de llegar a eso, tenemos que permitirnos que la limpieza de nuestra mente, o sea, ¿cómo podemos nosotros limpiar nuestra mente? Nuestra mente se limpia, por ejemplo, ingresándole pensamientos positivos,
tratando de que los pensamientos negativos no nos influyan en nuestra vida, haciendo de que nosotros, por ejemplo, pensemos, nuestras energías, pensamientos, piensen siempre en positivo, ¿ya? Esa parte negativa tenemos que comenzar a cuestionarla, a estudiarla, y que no nos permita, digamos, que pensamientos negativos entren y nos bajen el astral, nos bajen la velocidad de nuestros electrones, para que entren estas pensamientos, energías negativos. Entonces, vamos a ver primeramente cuando nosotros comenzamos a alimentarnos. Entonces ese sería el primer paso. Comenzamos a alimentarnos con pensamientos positivos. Nosotros vamos a activar la glándula pineal. La glándula pineal, ¿qué significa? Significa pineal, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver, cuaderno y lápiz para que ustedes apunten. Es la pi, que significa, ¿no es cierto?, que es una letra del alfabeto griego, y su significado proviene de la antigua Grecia, que significa perímetro, perímetro o periferia. Entonces, abarca un perímetro mayor de nuestra conciencia. Quiere decir que cuando nosotros estábamos en el nivel de conciencia materia, o sea, en el nivel de conciencia materialidad y materialismo, nuestro estado de conciencia era pequeño, o sea, muy chico. Nuestra visión es bastante limitada, o sea, bastante directa y limitada. Pero cuando nosotros despertamos ese pineal, ¿no es cierto?, entonces nosotros abrimos digamos, la periferia de nuestro conocimiento, entendimiento y amor, ¿ya? Y comenzamos nosotros a alimentar ese estado de conciencia, comenzamos a alimentar nuestra pineal, que se mantiene acá, ¿no es cierto?, acá más o menos pues, llega, es el estado de conciencia mayor que tienen a otras personas. Por ejemplo, nosotros a veces nos molestamos un poco porque queremos que este conocimiento o el conocimiento en forma general llegue a toda nuestra familia. Entonces comenzamos a explicarle a nuestra familia lo que es el estado de conciencia, que tenemos que evolucionar, tienen que leer los libros del Ser Uno, pero no es así. Si la persona no ha llegado a ese estado de conciencia, a ese pi, entonces no va a poder entender a la otra persona que le está explicando este tipo de temas o este nivel de conciencia, ¿ya? Entonces ahí ya sabemos lo que es pineal, dice la pi, y vamos a ver lo que significa neal. Neal significa, dice, serio, alegre, atento, moderno, activo, competente, afortunado, generoso, creativo, temperamental, volátil y amable. Miren todo el significado que tiene la palabra neal, ¿ya? Pero también es usado también como nombre. Por ejemplo, nosotros lo vemos como Neal, ¿no? En inglés Neal, pero en realidad es neal, ¿no es cierto?, en español. Y este significado es maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando se despierta este pineal, la pineal, es cuando nosotros vamos a pasar del estado de nivel de conciencia 3, pasamos al nivel de conciencia 6 y después del nivel de conciencia 9, ¿ya? Entonces vamos a ver acá, y miren qué cosa tan interesante lo que vamos a hacer acá. Papel y lápiz lo van a apuntar. Nosotros vamos a sumar, para comenzar, los tres números, 3 más 6 más 9. Nos va a dar el número 18, 8 más 1 es igual a 9. Vamos a tomar este 3, 6, 9 y lo vamos a multiplicar por 3. ¿Por qué? Porque según los hermanos dicen que todo es 3, ¿no es cierto? Todo se basa en el número 3 y todo lo que es después de ese número 3. Entonces, vamos a multiplicar 369 por 3
y nos va a dar la cantidad de 1107, que sumado, ¿no es cierto? Todos esos números sumados nos va a dar el número 9. Mire, ya tenemos el segundo 9. Ahora, vamos a tomar el número 18 del primero, que es el resultado. Vamos a tomar el resultado de 1107, que también nos dio 9, y vamos a sumarlo, que nos va a dar nuevamente el número 18, que es el número 9. Entonces, es ahí cuando nosotros llegamos al 999. Y es ahí cuando estamos listos nosotros, que nuestra pineal abrió como una flor para que nosotros nos podamos contactar con la, con la conciencia cósmica y poder pasar a otras realidades de existencia. Mientras que nosotros no tengamos esos números, porque el universo todo es número, todo es frecuencia, todo es vibración, ritmo, colores, etcétera, etcétera, mientras que no lleguemos a ese número 9, entonces no vamos a poder pasar a otras realidades de existencia. Pero los hermanos también nos explican que nosotros aquí en el exterior, en el mundo exterior, nosotros tenemos el número 3 y el número 6. Y el número 9 lo vamos a realizar, lo vamos a completar en la ciudad interna. Nosotros quiere decir que cuando lleguemos al número 6 y pulamos ese número 6 y tengamos ese número 6 trabajado, que es la estado de conciencia número 6, es cuando vamos a llegar a la ciudad interna. Ahí cuando lleguemos a la ciudad interna nosotros no vamos a estar supeditados a las encarnaciones y vamos a completar allá nuestro estado de conciencia mayor, ¿ya? Ahí, por ejemplo, entonces vamos a ver el número 3, materialidad, materialismo. El número 6 es el subconsciente, acuérdense, alma subconsciente. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? ¿Y qué es lo que el Ser Uno nos está enseñando en sus libros, en Cosmo Alma, en estas charlas? ¿Qué es lo que nos enseña? Nos está enseñando a limpiar nuestra mente, a limpiar nuestro subconsciente, que es donde están las energías, pensamientos no entendidas, enfermas, degradadas, vamos a verlo, y nosotros ahí es donde vamos a pasar al estado de conciencia del número 6 al número 9. Cuando lleguemos al número 9 quiere decir que todas esas emociones que nosotros tenemos dentro las hemos entendido. Hemos bajado al sótano de nuestra existencia y ahí hemos visto todos esos muebles viejos, empolvorados, todos que no sirven para nada. Entonces hemos hecho una limpieza mental de nuestra conciencia, ¿ya? Y al hacer una limpieza mental de nuestra conciencia, nosotros pasamos a voltear el número 6 y a convertirlo en un número 9, que lo vamos a completar allá en la ciudad interna. ¿Qué es la ciudad interna? Para los nuevos que están ahora, es el Shangri-La, el más allá, el cielo, que nos han enseñado en diferentes nombres las religiones y todo lo que nosotros hemos aprendido ahora. ¿Qué es el subconsciente? Acuérdense, ya lo hablamos en la primera charla de enero. El subconsciente es el registro acásico, es la glándula pituitaria, ¿no es cierto?, el kundalini. Todo eso es el registro acásico que viene a ser el subconsciente. Cuando nosotros logremos limpiar ese subconsciente es cuando nosotros estaremos preparados para pasar a otro estado de conciencia, a otras realidades de existencia, ¿ya? Entonces ya tenemos los números, que es lo primordial, porque les van a preguntar, pero ¿qué es el 3? ¿Qué es el 6? ¿Qué es el 9? Entonces ustedes ya saben responder lo que significa. ¿Y qué es la pineal? Entonces ya tienen el significado de lo que es la pineal. Dice acá, cuando la conciencia despierta, dicen acá los hermanos, vamos a poner este dibujo. Cuando la conciencia despierta, dicen ellos,
se produce el despertar de lo sensitivo y de las sensaciones. Era acá, ¿no? Ya. Entonces, ya. Entonces vamos acá al segundo, para que usted, acá, espérese, aquí. ¿Abajo? Allá, este es, pero acá, ¿no? Ya. No, esta es la glándula pineal. Ah, bueno, está la glándula pineal, pero ese es primero, después sí. Ya, entonces vamos miren la glándula pineal dónde está, ¿ya? Entonces eso es lo que yo les decía. De aquí va hasta más o menos la frente y forma el trío que nosotros tenemos acá, que es la glándula pituitaria, la glándula pineal y la glándula rima. Y cuando ellas tres se unen, también es un estado de conciencia. Entonces vamos a la otra figura, que es esta. Ya, entonces dice, ¿dónde se producen las sensaciones? Porque hay una diferencia en lo que nosotros llamamos sensaciones o lo sensitivo, ¿ya? Son dos cosas diferentes. Entonces, dice ahí, ¿dónde se producen las sensaciones? Dice, si bien es cierto que los órganos de los sentidos son los encargados de captar la información que nos permite ver, escuchar, olfatear, saborear y tener la sensibilidad táctil, es en el cerebro donde se producen todas las sensaciones e imágenes que percibimos a cada minuto casi de manera inconsciente. En la imagen se muestra, dice, la ubicación en el cerebro de los centros nerviosos de cada uno de los sentidos. Entonces vamos a ver acá, ustedes tienen el centro motor, tienen el área sensorial, el oído, la visión, el gusto, el olfato y el habla. Entonces cuando nosotros hablamos del número 3, es de lo que nosotros estamos hablando, que el cerebro funciona solo con el número 3, o sea, con las sensaciones de los 5 sentidos externos, que son el habla, el gusto, el olfato, la visión y el oído, ¿ya? Pero nosotros tenemos 7 sentidos internos. Cuando nosotros hablamos, o sea, cuando los hermanos nos explican de los 7 sentidos internos, tenemos que entender que son los sensores internos, que son sentidos que nos van a dar a nosotros, no nos van a dar las sensaciones, pero sí nos van a dar lo sensitivo, ¿ya? Esos 7 sentidos internos es lo que vamos a percibir a través de la sensibilidad, a través de lo sensitivo, y los sentidos externos es lo que nos van a dar las sensaciones. ¿Se acuerdan cuando ellos siempre dicen o sea, es la, ¿cómo le llaman ellos? Cuando nosotros vivimos en la materialidad, dice, percibimos solo las sensaciones del placer. Del placer, ¿por qué? Porque son las sensaciones que nos dan los 5 sentidos externos, ¿ya? Así que, ¿cómo nosotros podemos hacerle entender a otras personas, a familia, a amigos, a conocidos, que nosotros tenemos 7 sentidos internos, si ellos todavía viven por las sensaciones, por el instinto y sensación de lo que es lo externo? Entonces va a ser muy difícil que nosotros le hagamos hacer entender. Ellos tendrían que llegar a tener un despertar de esos sentidos internos para poder llegar a decir, yo estoy percibiendo una conciencia mayor porque estoy viviendo con lo sensitivo y no con las sensaciones, ¿ya? Ahí está la diferencia en lo que es el despertar de la conciencia. La despertar de la conciencia se hace a través de los 7 sentidos internos. Cuando sucede eso, entonces nosotros vamos a tener los sensores. Los sensores de estos 7 sentidos internos son lo que nosotros llamamos los electrones. Cuando los electrones giran alrededor de nosotros, porque miren, este cuerpo es el protón y alrededor de nosotros giran los electrones.
Esos electrones, cuando están despiertos, cuando hay una conciencia despierta, se van convirtiendo en fotones, en luz, y la luz, ¿qué significa? Es igual a entendimiento. Entonces, esos fotones nos comienzan a dar a nosotros una nutrición en el alma de un mayor entendimiento, de una mayor profundidad de conocimiento y entendimiento. Al darnos esta nutrición, digamos que nosotros vamos captando de afuera, porque de afuera viene todo, por ejemplo, se percibe por los 5 sentidos, pero van a los 7 sentidos. Entonces los 7 sentidos captan y van a captar un conocimiento mucho más profundo. No nos vamos a quedar a la orilla de ese mar, sino nosotros vamos a profundizar en ese mar de conocimiento, entendimiento y amor. Entonces los electrones comienzan a nutrirnos de una serie de conocimiento, llegan a nuestras manos libros, llegan a nuestras manos videos, conocemos gente diferente que nos va a dar un conocimiento mayor para que nosotros vayamos creciendo en todo esto, ¿ya? Y esos sensores son los que nosotros conocemos como electrones, ¿ya? Ahora, ¿cómo se activan los sensores sensitivos del alma? Vamos a ver acá, una presentación, aquí vamos a cambiar. Ah, no, esto, espérese, acá no era. Este es, ¿no? Pero es más abajo. Quítale eso aquí. ¿Acá? Quítale eso. Ah, es acá. Dios mío, hoy día sí estoy mal. Esto de acá lo podemos achicar porque... No, pero da para leer, ¿no? Sí. Ya, entonces vamos a ver. Los sistemas sensoriales, ya hemos hablado, son los sentidos externos. Mira cómo de estas figuras es súper interesante porque miren, dice la vista, domina la información de los otros sentidos, por supuesto, porque todo entra por nuestra vista. Al entrar por nuestra vista, nosotros vamos a tener la percepción si es, por ejemplo, peligroso, si es claro, si es oscuro, etcétera, etcétera. Ahora, ustedes dirán, pero ¿qué pasa con las personas que no tienen vista? O sea, que han perdido la vista. Ellos tienen los otros 4, ¿no es cierto?, que van a agudizarse. Cuando la vista falta, tienen el tacto, tienen el olfato, tienen el oído, ¿no es cierto?, tienen el gusto, y con eso ellos van a agudizar la falta de visión, o cuando falta, por ejemplo, el oído también, entonces desarrollan los otros 4. Dice, el olfato, su importancia está básicamente en detectar gases o comidas peligrosas. Por supuesto, el olfato, por ejemplo, nos da cuando es algo desagradable, agradable, todo eso. El tacto, dice, permite reconocer el frío, el calor, golpes, etc. El oído se utiliza en mayor medida como un medio de comunicación con los demás. Y por último tenemos el gusto, que distinguen, dice, las sensaciones como el dulce, el salado, el ácido, el amargo, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos lo que nosotros conocemos como la parte sensitiva de nuestros sistemas sensoriales, que son los 5, ¿cómo se diría? Los 5 sistemas sensoriales que son externos, ¿no es cierto?, que van hacia el exterior. Ahora, vamos a ver lo sensitivo. Lo sensitivo, por ejemplo, ellos dicen, acá nos explican, que el despertar de la conciencia, cuando lo hacemos en una forma sensitiva, lo vamos a hacer conforme hay, dice, respuestas sensitivas que pueden ser físicas, pueden ser emocionales, pueden ser filosóficas, psicológicas, pueden ser místicas, pueden ser, o sea, cada uno va a despertar esa conciencia, ese nivel de conciencia en diferente forma. Ustedes tienen que saber muy bien, cuando ustedes tienen una persona frente a ustedes, por ejemplo, muchos de los que entran acá a las charlas son sanadores, ¿ya?
Ellos son sanadores porque, bueno, imponen las manos y, bueno, y tienen una serie de ¿cómo se dice? Trabajan en eso. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que percibir, por ejemplo, como sanadores o queremos ayudar a las personas? Tenemos que ver con qué sentidos trabaja esa persona. Si tiene los sentidos internos despiertos o tiene los sentidos sensoriales, simplemente trabaja con los 5 externos. Nosotros rápido nos vamos a dar cuenta. Y por otro lado, tenemos que ver también, esta persona ha despertado su conciencia, pero ¿cómo la ha despertado? La ha despertado con una, digamos, con una respuesta sensitiva física, emocional, filosófica. ¿Cómo ha despertado esta persona? Ustedes, a través de la conversación que tengan con ellos, ellos van a decir, por ejemplo, qué es lo que están haciendo, cuál es el trabajo interno que están haciendo, y ahí ustedes se dan cuenta cómo es esa respuesta sensitiva, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, que hay respuesta sensitiva en la parte física. Vamos a ver cómo una persona puede despertar en la parte física. Por ejemplo, acá dice, ¿qué hacer cuando la vida nos cambia los planes? Respirar, entender que todo es parte de un plan perfecto, saber que hay bendiciones detrás de eso y confiar siempre, confiar. O sea, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a poner la pantalla completa para que nos pueda leer los labios. Ya, entonces ahí vamos. Dice acá, el alma necesita despertar, pero muchas veces su respuesta sensitiva, su despertar, es a través de la materia, a través del físico. ¿Qué significa eso? Significa, por ejemplo, que son personas que tienen algún sufrimiento físico, alguna enfermedad física, han nacido con alguna deficiencia, tienen imposibilidad, por ejemplo, de poder moverse, caminar o cualquier cosa, alguna enfermedad, algo físico. Entonces, ese mismo sufrimiento hace que la persona pida al universo, pida a Dios, ¿no es cierto?, a los huestes angelicales, por sus males, por su mal, por su enfermedad. Entonces se acerca a esa conciencia cósmica de esa manera, ¿ya? Su sufrimiento hace de que la persona se vuelque, sus pensamientos, ¿no es cierto?, sus energías, pensamientos, se vuelquen hacia una conciencia mayor, y es a Dios, a los ángeles que pide. ¿Por qué? Porque su mal hace, su enfermedad o su mal o su sufrimiento hace de que se acerque a esa conciencia universal, que es una conciencia mayor. Y no solamente la parte física, por ejemplo, hay sufrimientos que pueden ser, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, sufrimientos no solamente de nosotros, sino de la familia, de los que nos rodean. Podemos tener, por ejemplo, algún hijo, una hija que no va por buen camino, entonces nosotros sufrimos por eso y pedimos al universo por ellos, pedimos, eso hace que nos acerquemos más a la conciencia universal, que es la conciencia mayor, que nosotros le hemos puesto nombres como universo, energía, Dios, ángeles, maestros ascendidos, y etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que nos hace acercarnos, que es una respuesta sensitiva material, física, ¿ya? Vamos a ver entonces acá, dice, hay respuestas de conciencia sensitiva emocional. Entonces vamos acá, vamos a regresar a las figuras, ¿no es cierto? Entonces dice aquí, el despertar de la conciencia, creo que ya lo aprendí, ya estoy bien. Y se acercan para ayudarme, pero yo ya le agarré, ¿no? Acá. Entonces dice, el despertar, dice, con una respuesta sensitiva emocional. Generalmente, cuando nosotros hablamos de la respuesta sensitiva material, física, estamos hablando de todos los seres que viven
en el inconsciente de su vida. O sea, no tienen una percepción consciente o subconsciente de su vida. Entonces viven en la inconsciencia. La inconsciencia significa que, bueno, tienen una respuesta física, entonces todo es sufrimiento, todo es llanto, todo es ¿por qué? Porque hay una falta de entendimiento, hay una falta de conocer, de entender, de saber qué es lo que me está sucediendo. Porque cuando nosotros tenemos curiosidad y tenemos esa necesidad de aprender qué es lo que me está sucediendo, pues compramos libros, leemos, nos vamos a ver videos, leemos, asistimos a charlas, nos vamos, digamos, a cursos que nos van a enseñar, ¿no es cierto? Eso es la curiosidad del alma y esa es la necesidad del alma de poder curarse emocionalmente. Entonces, así como la persona despierta a través del sufrimiento en una inconsciencia, ¿no es cierto?, en una respuesta inconsciente, nosotros podemos despertar a través de una respuesta emocional. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Significa que por primera vez vamos a comenzar a estudiar nuestras emociones negativas enfermas y las vamos a psicoanalizar. Psicoanalizar no significa que yo me vaya a un psicólogo, a un psiquiatra o tome pastillas para eso, no. Psicoanalizar significa que hay mucho conocimiento que ya está a nuestro alcance para que nosotros podamos entender qué es lo que nos está pasando. Por ejemplo, si yo tengo algo que me sucede emocionalmente, tengo una ira, una violencia, lo que sea, entonces yo me voy al diccionario de las emociones o me voy al Google y pongo significado emocional de la ira. Entonces voy a encontrar artículos que me van a enseñar eso, me van a mostrar cuál es el problema emocional que yo tengo, por ejemplo, con la ira, con la violencia y todo. Entonces voy a leer y me voy a nutrir, voy a tener el conocimiento para poder entenderme y psicoanalizarme yo misma. Porque nosotros podemos hacerlo. Hay mucha información que nosotros necesitamos leer. Pero para eso tenemos que tener la conciencia, ¿no es cierto? Y el interés de hacerlo. El interés de conocer, el interés de estudiar qué es lo que me está sucediendo y qué es lo que no me está sucediendo, ¿ya? Inclusive, la parte emocional, ustedes lo saben muy bien, se produce primero la parte emocional y después pasa esa enfermedad al cuerpo. Voy a entender también por qué esa emoción me está afectando a mi cuerpo. Por ejemplo, a mi piel, a mi cuerpo, me sale, no estoy bien del hígado, no estoy bien de los riñones, pero ¿de dónde viene eso? ¿Cuál es el significado emocional de eso? Vayan ustedes, coloquen ahí en el Google, o si no se compran el diccionario, ¿no?, de las emociones, que está ahí en la internet gratuitamente, y ustedes pueden comenzar a conocerse a sí mismos, ¿ya? Dice acá, debemos conocer que las emociones que sentimos se derivan en gran medida de las cosas que pensamos. Debemos ver la conexión entre los pensamientos y las emociones. En lugar de ser pensamiento y emoción, debemos ser la conciencia que los observa. La conciencia que los observa es lo que estamos hablando ahora, el interés de saber qué es lo que nos está pasando. Una vez que nos damos cuenta, dice, de lo que hacemos, reconocemos también su inutilidad y el patrón inconsciente se disuelve. La conciencia es el factor más poderoso de todos. Despierta, hermano. Entonces, eso significa que nosotros vamos a tener entonces una respuesta sensitiva a través de las emociones, y a través de las emociones significa el psicoanálisis de mi subconsciente
O sea, me voy a ir a mi registro akáshico y voy a ver qué es lo que yo guardo ahí, qué es lo que traigo y qué es lo que guardo. Porque nosotros guardamos en ese subconsciente toda nuestra niñez, todo lo que somos hasta ahora, pero también traemos de vidas anteriores. Pero las vidas anteriores no necesito irme a una persona que me haga regresión. Nosotros somos en este presente lo que traemos y lo que somos. ¿Ya? Quiere decir que el presente me va a señalar, nos está señalando quiénes somos. Y no vamos a poder escapar de eso. ¿Quiénes somos? Miremos entonces a la familia. La familia no es que hemos nacido en esa familia por acaso o por gusto. Hemos nacido porque hemos sido atraídos a esa familia. Y cada uno de la familia, sea abuelos, tíos, primos, sobrinos, padres, nos van a señalar a nosotros lo que nosotros somos, lo que no debemos ser y lo que debemos ser. Las herencias, los legados energéticos de los padres, de los abuelos y todo hacia nosotros, eso es lo que nosotros tenemos que ver en ese subconsciente, ¿ya? Así que ese estudio lo tenemos que realizar por interés hacia nosotros mismos y poder nosotros elevar la frecuencia de nuestra conciencia, limpiando el sótano del subconsciente que nos tiene totalmente atrapados, ¿ya? Entonces vamos a una respuesta sensitiva. Dice, hay algunos, entonces ya estamos despertando, se dan cuenta, con el sufrimiento, que es la respuesta sensitiva material. Ahora la respuesta sensitiva emocional también nos despierta a otro estado de conciencia. Entonces vamos a ver acá. Dice acá, a una respuesta sensitiva cultural. Hay muchas personas que no despiertan psicoanalizándose sus emociones, ni tampoco mirando la enfermedad de sí mismo, o mirando la enfermedad o los problemas de la gente que los rodea, pero piensan ellos que culturizándose, intelectualmente van a despertar la conciencia. Entonces dice acá, la vida del ser humano es una vida de sueño, pero él cree que está despierto y jamás admitiría que está soñando, que tiene la conciencia dormida. Porque miren, una cosa es la cultura que realmente viene de ese trabajo interno, interior que estamos haciendo, de esa limpieza del subconsciente que estamos realizando, y otra cosa es que no hacemos nada de eso, pero nos vamos a llenar intelectualmente de libros, de cursos, nos vamos, por ejemplo, vemos videos, vemos todas esas cosas y pensamos que a través de eso nosotros, a través de esa cultura que estamos adquiriendo, ya estamos elevando nuestra conciencia, y no es así, ¿ya? Los hermanos dicen muy claro, los hermanos mayores ayaprianos, que la conciencia solo se despierta con el trabajo interno y el trabajo profundo e interno que hagamos cada uno de nosotros. Así que podemos ir a todos los cursos que querramos, podemos viajar a todos los centros energéticos de este planeta, podemos hacer todo lo que querramos, pero si no hacemos esa limpieza interna, no nos va a servir de nada, solamente nos va a servir como una cultura, nada más, pero una cultura que se queda superficialmente en la cultura planetaria, pero no es una cultura profunda del alma y del espíritu, no lo es, ¿ya? Entonces esto tiene que quedar muy claro, que la respuesta sensitiva cultural que muchas personas creen que están despertando no es la correcta. ¿Por qué? Porque su conciencia se va a quedar dormida. Su conciencia sí queda con mucho, cultura, porque se ha leído, porque se ha viajado y todo eso, pero no tiene una respuesta sensitiva realmente a una cultura profunda que debería de tener, ¿ya? Entonces,
lo ideal sería la observación psicológica, que es la que mejor resultado da, ¿ya? Vamos entonces acá a ver la respuesta, dice, sensitiva psicológica. Ya. Ya, entonces miren este video que nos dice, ¿no? Despierten, levanten la frecuencia, porque si nosotros no levantamos la frecuencia, nuestra vibración y todo lo que nosotros somos, entonces va a ser es un problema. ¿Por qué? Porque esa parte emocional nos está atrapando en eso. No se convierte en grande. Mira, estoy en presentación grande. Acá no. Ah, pantalla completa era, ya. Entonces acá lo que decía el video, ¿no es cierto?, era que nosotros teníamos que levantar la frecuencia, hacer una limpieza, y eso es lo que estamos hablando ahora. ¿Cómo se despierta una conciencia? Se despierta con los pasos que estamos dando ahora, ¿ya? Y no con 4 palabras hermosas, ni tampoco yendo a una charla, ni tampoco leyendo un libro, ni teniendo tampoco, miren lo que dicen los hermanos, el deseo. Porque nosotros podemos tener el deseo, pero si ese deseo, porque miren, hay 2 tipos de deseo, hay el deseo procreador y hay el deseo creador. El deseo procreador es simplemente desearlo. Ah, yo lo deseo, entonces voy a leer, me voy a ir a la charla, me voy a ir acá, y yo con eso estoy despertando mi conciencia. Y no es así, eso se llama un deseo procreador. Ahora, el deseo creador es el que realmente va a tomar conciencia, el que va a trabajar su subconsciente, el que va a analizar sus emociones, el que va a hacer todo ese tipo de trabajo y va a leer y todo, pero a propio beneficio y a beneficio de la gente que los rodea. Ese es el verdadero trabajo que tenemos que hacer. Ahora, hay una respuesta sensitiva. Vamos a ver acá, dice presentación. Ya, hay una respuesta que es sensitiva, que es psicológica. Entonces, nosotros hemos visto la respuesta psicológica, respuesta física y emocional, ¿no es cierto? Vamos a ver aquí. Dice, ¿dónde está este? Raros, muy raros son los momentos, a ver, acá. Acá está. Entonces, esta es la respuesta, dice, la parte sensitiva, que es la parte psicológica. Porque nosotros hemos visto hasta ahora la respuesta sensitiva material, física, la respuesta sensitiva emocional, y ahora vamos a ver la respuesta sensitiva cultural. Ahora vamos a ver la respuesta sensitiva psicológica. Dice acá, raros, muy raros son los momentos en que la conciencia está despierta. El animal intelectual trabaja, conduce coches, se casa, se muere, etc. Con la conciencia totalmente dormida y solo en momentos muy excepcionales despierta. Esto es lo que estamos nosotros hablando, que es la respuesta sensitiva física, la respuesta sensitiva emocional si no la trabaja, la respuesta sensitiva cultural, ¿no es cierto? Y vamos a ver la respuesta sensitiva psicológica. La respuesta sensitiva psicológica, dice acá, vamos a poner la otra foto, dice acá, toda persona que por alguna vez haya despertado momentáneamente sabe muy bien por experiencia propia que existen distintos grados de conciencia observables en uno mismo. Esto es perfecto para la respuesta sensitiva psicológica. ¿Por qué? Porque las 3 anteriores
Simplemente las personas creen estar con la conciencia despierta, pero no lo están. A no ser que se trabaje profundamente, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos diciendo, para que despierte su conciencia. Para los hermanos mayores ayaplianos, en esta charla, ellos dicen que la única conciencia que realmente despierta es la conciencia psicológica. ¿Qué significa la conciencia psicológica? Es indagar, sopesar, estudiar, desglosar y entender realmente la problemática psicológica que a nosotros tenemos interiormente, ¿ya? La mente psicológica, dicen ellos, es la única que va a trabajar al yo interior y lo va a convertir en el yo superior. Dicen ellos que la mente psicológica, o sea, la respuesta sensitiva psicológica, es la única que realmente va a activar ese yo superior, ese cuerpo etérico que está dormido, va a trabajar con el elemento éter y va a despertar lo que es la glándula pineal para que esta glándula pineal se abra y comience a recibir la nutrición que nosotros le estamos dando en esa respuesta psicológica. Miren, es muy importante la respuesta psicológica, pero no es el psicólogo, por favor, ni el psiquiatra, es la respuesta psicológica interior de cada uno. Es transformar ese, ¿cómo se diría? Esa conciencia del yo interior, convertirla en el yo superior, ¿ya? Cuando nosotros nos psicoanalizamos, ahí como les decía yo, cómo psicoanalizar las emociones, es estudiándolas, sacándolas, colocándolas sobre una mesa. Es decir, yo tengo la violencia, pero esa violencia ¿de dónde viene? Entonces miro a mi familia. Mi padre era así, mi abuelo era así, mi abuela era así, o mi madre. Entonces yo voy a tener esa conciencia psicológica de poder estudiarla. ¿Por qué tengo la violencia? Entonces me voy al Google, pongo ahí significado emocional de la violencia. Van a salir muchos artículos, entonces léanlos, porque todos nos van a enseñar, todos nos van a dar una respuesta ahí de lo que nosotros queremos. Y vamos a entender también por qué tenemos enfermedades que surgen, porque esa parte emocional, esa parte psicológica no trabajada es la que se va a ir al cuerpo físico y es la que nos va a dar la enfermedad física. Tenemos que estar muy conscientes que todo es junto, todo es unido, no hay nada separado, ¿ya? Después vemos acá, entonces esa es la parte psicológica que debemos de trabajar. ¿Y cómo la trabajamos ahora? Una cosa también muy linda y muy humilde que nosotros podemos hacer es preguntar a las personas que nos rodean qué es lo bueno y lo positivo y lo negativo que ven de nosotros como personas. Ustedes saben pues que la familia, están amigos, gente que nosotros conocemos, entonces nos van a decir, mira, tú tienes un defecto grande porque es el otro. No, tú tienes unas cualidades maravillosas que son estas, el otro. Entonces apuntémoslos, porque es la visión de las otras personas que nos conocen que nos están dando una visión de nuestra persona, de nuestra alma, de nuestra parte psicológica. Y es muy importante porque muchas veces nosotros no vemos esa parte psicológica. Creemos que somos perfectos, que todo está maravilloso, que todo está lindo, porque leemos libros y todo, pero no nos estamos dando cuenta de esa parte psicológica que debemos de trabajar, ¿ya? Así que es importantísimo que familiares, amigos, gente que nosotros amamos y queremos y que nos aman también, nos den a veces unas respuestas que a veces decimos, no, esto no puede ser, y sin embargo nos los están diciendo. Y si 2 o 3 personas nos dicen lo mismo, es porque ese defecto o esa cualidad existe dentro de nosotros, ¿ya?
Entonces es importante que hagamos esa parte psicológica. Y miren, para los hermanos, esa parte psicológica es la más importante para poder nosotros despertar esa glándula pineal y ese estado de conciencia más alto, ¿ya? Tenemos ahora la respuesta sensitiva filosófica. ¿Qué significa? Significa, dicen ellos, que es, por ejemplo, la creencia y la fe en algo, ¿ya? Acá entra la parte religiosa. En la parte religiosa entra, ¿por qué? Porque es en la parte filosófica de creencia. Entonces, vamos a ver acá qué significa eso. Significa, por ejemplo, que nosotros podemos despertar una conciencia a un nivel mayor, ¿no es cierto?, a través de una creencia, de una fe, ¿ya? Vamos, lógico que es un poco limitante. ¿Por qué? Porque la creencia basada en una fe no nos está dando el estado de conciencia psicológico que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque debemos de creer lo que ellos nos dicen, cómo nos los dicen y en qué momento nos los dicen, pero no nos hacen pensar, no nos hacen analizar. Entonces, la conciencia esta filosófica nos traba más o menos el camino de regreso, nos traba el camino hacia una conciencia mayor. ¿Por qué? Porque nos limita en creencias y en fe que nosotros no podemos discutir, no podemos, por ejemplo, decir yo no creo en esto o sí creo en lo otro. Entonces están las religiones, están los sismos. Los sismos son, por ejemplo, cristianismo, hinduismo, protestantismo, calvinismo, o sea, todo eso entra en los sismos. Los sismos nos limitan a nosotros nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque no nos permite pensar por nosotros mismos, sino que nosotros tenemos que pensar en colectivo y no individualmente como debería de ser, ¿ya? Y esa parte de la psicología, los sismos o la parte filosófica de la creencia, de fe y creencia, no nos activan la parte psicológica para que nosotros podamos despertar ese estado de conciencia y decir, yo quiero avanzar, pero tengo que conocerme a mí mismo, ¿ya? Si yo no me conozco a mí mismo, entonces yo no voy a poder avanzar. Y si estoy en un estado de conciencia de simplemente repetición o creer lo que los otros creen, entonces no vamos a poder limpiar ese sótano, ni vamos a poder tampoco entendernos a nosotros mismos las emociones negativas enfermas que están y que debemos de trabajarlas, ¿ya? Entonces eso también está en una respuesta sensitiva filosófica que no nos ayuda mucho. Entonces hemos visto cuáles son las respuestas sensitivas. Hemos visto la respuesta sensitiva física, la respuesta sensitiva emocional, la respuesta sensitiva cultural, la respuesta sensitiva psicológica y la respuesta sensitiva filosófica, ¿ya? Son 5 respuestas que nosotros hemos tenido para poder entender cuál es el despertar de cada uno y cómo nosotros también hemos despertado, porque cada uno de nosotros ahora nos vamos a ubicar y saber cuál fue mi despertar, cómo fue mi despertar. Fue a través de la filosofía, fue a través de la religión, fue a través de la ¿cómo se llama?, de la parte psicológica, emocional, física. ¿Qué es lo que me hizo a mí despertar? Y cuando tengamos a una persona al frente o querramos, ¿no es cierto?, ayudarlos en ese despertar, tenemos que ubicarlos en qué despertar están en este tipo de estudio, ¿ya? Vamos entonces, dice acá, a ver, dice acá, ¿cómo saber si eres un alma avanzada? De forma muy sencilla. Entonces vamos a enumerar 12 pasos que nosotros tenemos
para el despertar de la conciencia. Son 12 pasos, por favor, papel y lápiz, ahí su cuadernito, y vamos a irlos enumerando uno por uno para que se ubiquen ustedes mismos y ubiquen también a las otras personas que nosotros queremos ayudar. Entonces, dicen acá, las almas avanzadas tienen 12 rasgos muy característicos que son, vamos a ponerlo acá en pantalla completa para que nos puedan leer los labios. Dice acá, las almas avanzadas tienen 12 rasgos ya de características así muy marcados. Uno sería, tienen la mirada más profunda. Son personas de mirada más tranquila, ¿no es cierto? No están desesperadas, son personas calmas, tranquilas, de mirada profunda. Ya no miran la apariencia, sino miran profundamente el alma de sí mismas y de las otras personas, ¿ya? Son personas que su mirada profunda, cuando dicen, son más observadoras. Son personas que observan a los demás y se observan a sí mismas, ya, para poder tener respuestas mucho más nítidas y más claras del trabajo que tienen que realizar. Dice, segundo, poseen tacto suave y palabras ciertas. Entonces, cuando hablan, son personas mucho más seguras de sí mismas, personas profundas, hablan con más claridad, con más nitidez, tienen mucho equilibrio en su manera de pensar y ven cosas que los otros muchas veces no ven, que no observan. ¿Por qué? Porque son personas más observadoras, más profundas, más todo. Dice acá, tienen el tacto, dice, de la paz y de la armonía, y por lo general este tipo de personas son sanadores, dice, del cuerpo y del alma. O sea, sanadores en el sentido, no es que impongan las manos para sanar o trabajan en eso, sino que son sanadores innatos. Quiere decir que se sanan a sí mismos y tienden, a través de la palabra, a través del consejo, sanan a los demás también, ¿ya? Después dice, hablan suavemente. O sea, son personas que hablan tranquilos, suaves, no se alteran. Dice, usan palabras adecuadas, de mucho refinamiento. Dice, son diáfanas, ordenadas, llenas de verdad, claras y sin confusiones. Son personas así muy claras, muy honestas, de conciencia muy profunda y honestas en su manera en sus decisiones, en sus convicciones. Hay mucha honestidad y mucha conciencia, ¿ya? Después dice, irradian un aura llena de luz. Hay personas que ven a otras personas y ven su aura. ¿Y por qué lo ven lleno de luz? ¿Saben por qué? Porque son los fotones que están girando alrededor en el átomo, ¿no es cierto? En su protón, o sea, nosotros somos el protón, esta materia, y alrededor giran los fotones. Y los fotones, hay personas que tienen la visión interna, entonces ven a otras personas que irradian luz. Irradian luz, ¿por qué? Porque tienen la luz del entendimiento y la luz de la conciencia elevada, ¿ya? Dice, transmiten tranquilidad, paz, sosiego. Dice, su presencia ilumina con su irradiación de luz, reconfortando el sentir de los seres que lo rodean. Son personas tranquilas, dice, pero eso sí, son personas de carácter y personalidad bien definida. 5, dice, transmiten sinceridad en todos los actos. O sea, son personas que realmente son almas muy avanzadas, muy conscientes de sus obras, acciones y pensamientos, dice, y actúan como seres realmente espirituales que son, y de mucho conocimiento, entendimiento y amor universal. 6, dice, muestran el camino sin dominio ni dependencia. O sea, son personas que realmente despiertan a otras, ellos mismos están despiertos, despiertan a otros, pero no están, no muestran ni
dependencia con otras personas, ni tampoco permiten la dependencia de otras personas con ellos mismos, ¿ya? Son personas totalmente libres, de pensamiento libre, y cuando llegan a algún lugar, pues dan su palabra, dan su obra, acción y pensamiento, muy neutral y con mucha libertad, ¿ya? Después dice, viven conectados a todas las cosas. Son personas que al ser muy observadoras y todo, entonces se conectan con la naturaleza, se conectan, por ejemplo, con algún programa digamos, de actividad espiritual, se conectan con algún grupo, se conectan con la sanidad, se conectan con la palabra, digamos, de llevar la palabra, y dice, son conectados con el espíritu tierra, dice, son espíritus que se conectan con la madre tierra y con todo ser viviente que vive en ella, ¿ya? Entonces son seres conectados con la naturaleza y con la vida, pero no es que sean, digamos, dependientes de esa vida ni de esa naturaleza. Se conectan, pero son seres de libertad y de libre albedrío, ¿ya? Dice acá, saben cómo moverse en la oscuridad. O sea, la oscuridad significa que cuando están, por ejemplo, en algún grupo donde existe todavía la oscuridad del entendimiento, no de la conciencia, sino del entendimiento, que son personas, por ejemplo, que están con otras personas, pero se dan cuenta que las otras personas no han despertado, entonces ella es una persona flexible, una persona que se adapta y no ofende ni nada, sino se adapta a las circunstancias y a las situaciones de la vida, ¿ya? Viven en mucho equilibrio, dice, son personas bien equilibradas, manejan, digamos, sus sentimientos cósmicos de una forma, con mucha sabiduría, y fluctúan entre los grados, planos y dimensiones, y tienen mucha capacidad, mucho conocimiento, que más bien se convierte en sabiduría, porque su sabiduría innata es la que nace del alma y del espíritu, entonces eso es lo que va a transmitir. Dice después, la materialidad y el materialismo no son parte de ellos, o sea, por supuesto son seres espirituales. Dice, y tienen apariencia más joven. ¿Por qué? Porque los electrones al girar más rápido, entonces su apariencia es más dinámica, más activa, más alegre, dan una apariencia de jovialidad, o sea, de dinamismo, de jovialidad, y parecen seres más jóvenes. Y dicen, dice, su línea de tiempo es infinita. Eso significa que en un absoluto, en el estilo de vida de un alma avanzada, viven como fuera del tiempo, ¿ya? Vivir fuera del tiempo significa que no viven dentro de la materialidad, del tiempo material, que es el planeta Tierra, sino que su tiempo siempre está expandido. ¿Por qué? Porque ellos pertenecen a la conciencia universal, al cosmos. Entonces su mente ya no se rige con el tiempo planetario, sino se rige con un tiempo universal, pero allá no existe el tiempo. Entonces es como decir, a una conciencia mayor, donde están ellos ahí expandidos. Vamos a ver, su mente está expandida a la conciencia universal, ¿ya? Entonces, para hacer un resumen de lo que acabamos de hablar, de los 12 pasos de esta conciencia universal, dice, hay que buscar la capacitación para recordar. O sea, vamos a hacer un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora, que es el despertar de la conciencia. Entonces dice, buscar la capacitación para recordar. 2. Adquirir el aprendizaje para ordenar. Lo están apuntando. Encontrar el mejor entrenamiento para grabar. Nosotros tenemos que grabar. Procurar las guías para su desarrollo. Proponerse las metas correctas. Y los objetivos deben de ser siempre elevados y espirituales.
¿Ya? Entonces estos serían los pasos, dice, sin esperar que otros se lo enseñen, sino que uno mismo, con la curiosidad, el dinamismo, la actividad y la conciencia, digamos, de querer nosotros avanzar en este camino, lo hagamos de la mejor manera, pero nosotros podemos hacerlo nosotros solos, ¿ya? No necesitamos, o sea, cuando se hace con grupo, es maravilloso porque el grupo muchas veces uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, uno puede poner un artículo que nosotros todos los podemos leer, es maravilloso todo eso, el intercambio, pero el trabajo es personal de cada uno de nosotros, ¿ya? No es un trabajo colectivo, es un trabajo individual. Ahora, el conocimiento puede ser colectivo, eso sí, porque nos alimenta, pero la nutrición de nuestra alma tiene que ser individual, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que tiene, terminando esta parte de acá? Dice, el alma debe capacitarse para que su despertar sea lo correcto. Pero la capacitación, por ejemplo, ¿cómo debe de ser? Debe de ser una capacitación consciente, una capacitación bien hecha, bien formulada, no entrar en cualquier lugar porque nos han dicho tal y tal cosa, no. Entonces vamos a estudiar eso si realmente es lo que yo necesito o no, ¿ya? Muchas veces nos dejamos llevar por la corriente, porque vienen, nos dicen que hay un curso maravilloso, cuesta tanto y eso te va a llevar pues al despertar de la glándula pineal, te va a llevar a la conciencia maravillosa del cosmos, pero hay que estudiar eso si realmente es o no es, ¿ya? No debemos entrar así porque en sí, debemos entrar a ese conocimiento que muchas veces está aquí como conocimiento planetario, pero también tenemos que ser selectivos. Selectivo significa que dentro de todo eso, ver realmente qué es lo que a mí me va a ayudar o no me va a ayudar, ¿ya? Ahora, la selección primeramente comienza en uno mismo. Si ustedes se hacen el psicoanálisis, si ustedes ven todo eso, el sinónimo, antónimo y todo lo que el ser uno les está enseñando, no necesitan de otros, ustedes necesitan hacer el trabajo consciente y despertar esa conciencia con conciencia, ¿ya? Entonces, hay una capacitación espiritual, por ejemplo, ¿no es cierto? La capacitación espiritual tiene dos objetivos. Una es la sanación personal y otra es la sanación de todo lo que nos rodea, que es de los demás, ¿ya? Esta capacitación tiene que ser muy bien detallada. Ustedes escriban todo eso en una... Vamos a poner acá la... Ay, no estoy encontrando... Espérate, acá vamos a bajar. Acá está, ya la encontré. Aquí está, ya. Entonces esto es, dice, existe una confusión con respecto a lo que es el alma, la mente y el espíritu, ¿ya? Son dos términos que utilizamos dentro del código de palabras en el uso cotidiano. Entonces dice, la filosofía de los Rosacruces dice, el hombre es el espíritu que habita en el cuerpo y el espíritu alma se tiene. Igual como dicen los hermanos que dicen así, que nosotros somos alma y espíritu, somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces no confundamos lo que es alma con espíritu. Y el conocimiento que nosotros estamos haciendo, que es el despertar de la conciencia, es el alma que abre los ojos, que despierta del sueño y del ensueño donde ha estado y comienza a formar su espíritu. Pero ¿cómo se forma el espíritu? Extrayendo del alma lo mejor de esa alma, nutriendo a ese espíritu. Entonces, el alma se alimenta, pero el espíritu se nutre, ¿ya? Ahí está la diferencia. El alma absorbe todos esos conocimientos que están por todo lado, entonces absorbe lo mejor de esos conocimientos y nutre a su espíritu de lo mejor para que el espíritu se desarrolle, ¿ya? Entonces vamos aquí, que yo voy haciendo acá, ya.
Entonces, ¿cómo saber si la capacitación de nuestra alma es realmente... espérese, vamos acá. Bueno, ¿vieron ese? Entonces despierta, ¿no es cierto? Ámate a ti mismo, porque eso es lo que siempre debemos de hacer. Vamos a ver acá. Es que esto no me deja ver, mira. Este cuaderno, mira, no resbala bien acá. Entonces ya, entonces vamos a ver acá. Ya, gracias. Ya, entonces vamos a ver acá las funciones del cerebro, porque hay una parte que nosotros decimos, pero ¿cómo sabemos nosotros? Vamos a achicar esto de aquí. Ya. ¿Cómo sabemos nosotros, por ejemplo, que nuestro cerebro, nuestra mente, está adquiriendo el conocimiento correcto? ¿No es cierto? Porque esa es nuestra gran duda. O sea, podemos tener conocimiento por todo lado, yo voy a una charla, voy acá, voy allá, pero ¿cómo sentir que el conocimiento es correcto? Que lo que yo estoy haciendo me está llevando por un camino bien, o sea, que yo... Entonces tenemos que ver las funciones del cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro es lo que nos va a dar a nosotros los sentidos internos, los 7 sentidos internos de nuestra alma, va a hacer de que nosotros tengamos una percepción si realmente nuestro cerebro se está alimentando bien o no, ¿ya? Por ejemplo, el lado izquierdo de nuestro cerebro tiene las habilidades numéricas, el razonamiento científico, lenguaje escrito, lenguaje hablado, control de la mano derecha, etcétera, etcétera. Nuestro lado, el cerebro, ustedes saben, está dividido en dos, que es el lado izquierdo y el lado derecho. Ahora, el lado izquierdo es la vida que nosotros hacemos aquí. Por ejemplo, vamos a estudiar una profesión, vamos a trabajar en un trabajo que nos da una remuneración, por ejemplo, de dinero. Es con lo que nosotros vamos a trabajar y vamos a mantenernos, a solventar, digamos, nuestra vida del día a día aquí en el planeta Tierra. Ahora, el lado derecho ya tiene que son discernimiento, formas tridimensionales, conocimiento artístico, imaginación, conocimiento musical, control de la mano derecha, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hacemos ahí es la mano izquierda, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros podemos sopesar y ver realmente si el conocimiento es correcto o no, nosotros tenemos que comenzar a despertar el sentido, que son los 7 sentidos internos. Nosotros vamos a tener la percepción de el agrado o desagrado, simpatía o antipatía. Vamos a tener afinidad o no afinidad, ¿no es cierto? Vamos a sentir que eso es parte de nosotros o no es parte de nosotros. El conocimiento generalmente, vamos a ver ahora, dice, vamos a ver acá, es lo que nos va a permitir nosotros tener una percepción de lo correcto o lo incorrecto, ¿ya? Por ejemplo, acá vamos a ver, debo de ponerme unas metas para eso. Las metas, por ejemplo, es amar, pero lo hago con pasión. O sea, sentir que lo que yo estoy alimentándome, de lo que me está alimentando a mí como conocimiento, y que eso puede nutrir mi espíritu, yo debo de amarlo, aceptarlo, confiar, liberar, comprender, arriesgar, crear, vivir. Quiere decir que debo de colocarme ciertos objetivos y ciertas metas en lo que yo estoy haciendo. ¿Qué es lo que voy a hacer de ahora en adelante? O sea, no es simplemente lo que venga
o lo que caiga, o lo que me recomiendan. Yo tengo que tener una meta, un objetivo en mi vida espiritual, ¿ya? Así que ahí agarrar papel y lápiz y decir, bueno, ¿yo cómo hago para poder alimentar? Me han hablado de tal y tal curso, bueno, entonces lo voy a tomar, no lo voy a tomar, voy a conversar con gente que lo ha tomado para ver si les ha servido o no les ha servido. Entonces yo tengo que colocarme mis metas, tengo que ordenarme en estas metas, en estos objetivos espirituales que tenemos, ¿ya? Y no tomar las cosas por tomarlas, sino simplemente vamos a ordenar esto. Vamos a hacerlo de una manera que a mí me sirva en el camino que yo estoy tomando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay capacitaciones que nosotros debemos de tomar, aprendizajes que debemos de tener. Por ejemplo, ver el conocimiento, nosotros tenemos que sopesar el conocimiento inútil y útil que nosotros podamos separar, ¿no es cierto? Esto me sirve, esto no me sirve. Esto lo voy a dejar para más adelante porque ahora no me está sirviendo. Tal cosa, bueno, lo voy a leer, voy a ver qué cosa es y de ahí saco yo mis propias conclusiones. Eso es lo que los hermanos llaman formar el carácter y la personalidad de cada uno, porque tenemos que tener eso formado, ¿ya? Entonces, ahora hay mucho, y ustedes lo saben, hay mucho comercio espiritual. No entrar en ese comercio espiritual, sino ser selectivos. Dentro de ese comercio espiritual hay mucho de utilidad y hay mucho de inutilidad. Hay lo que sirve y lo que no sirve. Hay lo que nos va a alimentar y lo que no, simplemente nos va a engordar, pero no nos va a alimentar, ¿ya? Eso tenemos que definirlo bien cada uno de nosotros. Ahora, los hermanos no nos pueden decir esto les va a servir o esto no les va a servir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pasar nuestras experiencias y vivencias. Muchas veces entramos en lo inservible y nos damos cuenta dentro de eso de que eso no nos sirve, que es inútil. Entonces nos retiramos. Pero cuando nos retiramos hemos aprendido nuestra lección. Hemos aprendido que lo que debemos y no debemos hacer, lo que debemos hablar y no debemos hablar, lo que debemos absorber y lo que no debemos absorber, ¿ya? Entonces eso es algo que se llama experiencias y vivencias, que cada uno de nosotros lo tiene que experimentar, ¿ya? Vamos a ver acá, hay tropiezos que el alma tiene, por ejemplo, cuando entra en este tipo de, en el despertar de conciencia. Por ejemplo, acá dice el valor del compromiso, o sea, hay un valor de compromiso que nosotros tenemos que tener. Dice que permite que una persona dé todo de sí misma para lograr sus objetivos. Una manera simple de explicar este valor es mediante la frase, pase lo que pase, voy a lograrlo, voy a hacerlo. Eso es cuando, por ejemplo, tenemos determinación en algo. Este valor en una persona permite que su mente, su alma y todas sus células, su cuerpo, se alineen hacia el objetivo al cual se ha comprometido, brindando cada una, desde su naturaleza, las herramientas necesarias para lograrlo. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos que tener metas, objetivos, tenemos que tener compromiso en lo que nosotros hacemos. Dice, el compromiso puede ser generado para sí mismo o para otras personas. De la misma manera, puede ser ejecutado por una sola persona o requerir el apoyo de varias, ¿ya? Entonces, también tenemos que tener dentro de todo este despertar de conciencia el valor del compromiso, ¿ya? El compromiso es importante. Después, por ejemplo, vamos aquí, dice, la luz de la existencia, o sea, la luz que nos impulsa hacia todo este despertar de la conciencia y en una forma correcta, no debe apagarse nunca, no debemos de tener dudas en las cosas. Por ejemplo, si hemos tenido un tropiezo y no nos ha salido las cosas como queremos, o por ejemplo lo que escogimos fue algo inútil y no nos sirvió de nada, no, ¿cómo se dice?, rechazarlo ni nada, todo es por algo.
todo es por algo, ¿ya? Entonces tenemos que tener la luz de la conciencia siempre despierta y que no se apague. Apague significa que no dudemos de los pasos que estamos dando, del trabajo que estamos haciendo, de la fuerza interior que estamos adquiriendo. Si vienen otras personas que se burlan y todo, no hagamos caso, nosotros continuemos adelante porque esto es el despertar de la conciencia. Si la otra persona no lo está entendiendo y se burla y todo, es porque ella está en su proceso, está en botón todavía, no ha abierto esa rosa. Entonces hay que respetar el espacio de los otros y que los otros también respeten nuestro espacio y nuestro camino, ¿ya? Aquí, por ejemplo, dice, ¿cómo mantenerse despierto? Vamos aquí. Dice, estamos claros que en que solo el que se esfuerza triunfa, solo el que se enfoca logra. Lo que quiere solo el que se disciplina, el que disciplina su mente, la dirige. Solo el que cree va más allá de lo que ve. Solo tú puedes decidir quién quieres ser, ¿ya? Esa es la fuerza interior que nosotros tenemos que tener muy despierta y tenemos que seguir adelante y que nada ni nadie nos quite, nos extraiga esta fuerza interior con dudas o con desalientos o con tristezas o con burlas o con cosas. No debemos de permitir eso. Nosotros tenemos que seguir adelante, ¿ya? Dice acá el valor de compromiso, que ya lo pasamos. Dice acá, ¿cómo podemos tener una protección de nuestra alma en el despertar de la conciencia? O sea, ¿cómo nos podemos proteger? Dice, capacidad de adaptarse al medio. O sea, nosotros tenemos que tener flexibilidad y adaptación al medio. Si el medio no está de acuerdo con nosotros, bueno, entonces nosotros nos adaptamos y vamos a conversar estas cosas cuando se puedan, y cuando no, pues no la vamos a conversar. Es saber el dónde, el cuándo, el cómo y el porqué de las cosas, ¿ya? Después dice acá, mantener la integridad del cuerpo y la mente. O sea, nosotros no dejarnos abatir por nada y tener esa fuerza interior de que lo que estamos haciendo es lo correcto y vamos hacia adelante. Y explorar y conocer el medio externo e interno. O sea, quiere decir no solamente conocer a nosotros mismos, sino conocer también el exterior, que es lo que nos va a dar a nosotros muchas respuestas de lo que nosotros nos preguntamos en este despertar de la conciencia, ¿ya? Dice acá, mira, no permitas que tus deseos te inquieten, por pequeños y por poco importantes que sean, porque después de los pequeños, los grandes y los más importantes encontrarán tu corazón más dispuesto a la turbación y al desorden. ¿Se dan cuenta? Entonces, si nosotros nos dejamos influenciar por la vida, los problemas, las tristezas y todas esas cosas, entonces no vamos a permitir que el despertar de nuestra conciencia se haga claro, diáfano, en armonía, en paz, con mucho amor, con mucha claridad, sino va a ser una turbulencia dentro de nosotros, y eso lo estamos permitiendo nosotros porque estamos dejando entrar energías, pensamientos negativos, densos y enfermos, ¿ya? Así que vamos adelante y esto de acá dice, disculpen que yo veo porque si no, así no me pierdo, ¿ya? Ya, entonces acá tenemos esto de aquí que nos vamos a... Este no, este de acá... Ah, este quedó pequeño, pero dice acá, la píldora roja o la píldora azul. Entonces eso se puede agrandar, ¿no? Ya, yo lo voy a ver, ya. Ya aprendí, ¿ves? ¿Ah? Sí. Ya, ay, gracias.
Entonces dice, para terminar, ¿no?, la charla, porque ya propiamente la estamos terminando, para tener un tiempo de preguntas y respuestas de todo lo que ustedes han entendido, entonces dice, la píldora roja o la píldora azul. Ustedes ya la conocen, ¿no es cierto?, de la película en Matrix. Entonces dice, la roja, cuando empiezas a pensar por ti mismo y te das cuenta de que tu pensamiento fue modelado por la educación, las instituciones políticas, religiosas y económicas, las tradiciones y la cultura en la que has vivido, aquí despiertas. La azul, cuando te ha sido extirpado el pensamiento crítico, asumes como tuyas las ideas que te han inculcado y crees sin censura todo lo que te cuentas. Aquí sueñas. ¿Cuál elegirías? Entonces los hermanos siempre nos dicen así, que nosotros vivimos el sueño del ensueño. Entonces, el sueño del ensueño sería la píldora azul, ¿no es cierto? Y la píldora roja sería el despertar y estar en un estado de vigilia. El estado de vigilia significa, cuando nosotros despertamos, no permitir que nada ni nadie nos haga dormir nuevamente. Porque vienen las fuerzas del Matrix, las fuerzas negativas, que quieren que nosotros volvamos a quedarnos dormidos. No permitamos eso. Nosotros estamos despiertos y con esa fuerza interior debemos de mantener el despertar en una forma consciente y maravillosa dentro de nosotros, ¿ya? Así que cuando el ser despierta, es cuando va a encontrar también muchos tropiezos, se encuentra en su camino, pero también va a encontrar muchas alegrías, porque el hecho de despertar nos va a dar una visión mucho más amplia. Nosotros ya no vamos a trabajar con 5 sentidos, vamos a trabajar con 7 sentidos. Nos vamos a convertir en psicólogos espirituales de nuestra alma. Vamos a observar nuestra alma, vamos a ir dentro de nuestra alma, vamos a bucear en ella. Vamos a saber lo que es el registro akáshico, que es el subconsciente. Vamos a saber lo que es el sótano. Vamos a sacar todas esas cosas que nos impiden y vamos a ser seres libres. Y todo este trabajo que vamos a hacer nos va a permitir llegar al final del número 6 para poder desencarnar, irnos a la ciudad interna y ahí completar el número 9. Ahora, ustedes dirán, pero una vez que yo estoy allá en la ciudad interna, ¿ya no necesito regresar más acá? Bueno, no necesitas más regresar aquí, a no ser que seas un voluntario, que tú te ofrezcas a regresar para continuar despertando a tus hermanos, ¿ya? Entonces, creo que con esto hemos terminado la charla. Vamos a poner un video, ¿no es cierto? Vamos a cerrar con un video que se llama Nuestro Encuentro.